Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos con un grupo de excelentes panelistas para debatir sobre un tema muy importante del cual no escapa Panamá ni ninguno de los países de Centroamérica, y es el hacinamiento carcelario. Eh, a continuación presentamos cada uno de los panelistas: el licenciado Israel González, la licenciada Arianna Simón Gusto. y la licenciada Anielka Velázquez, y tenemos a la licenciada Darlene Rodríguez. Ok, el hacinamiento carcelario sabemos que es un fenómeno que se está dando a nivel internacional debido a la alta población carcelaria que existe en cada uno de nuestros países. Hoy en día en Panamá se está dando también, y es algo muy preocupante que debemos atender, y que todos debemos estar enterados sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional sobre este tema, ya que nuestra Constitución se creó el sistema penitenciario con fines sociales, con fines de seguridad. Sin embargo, podemos notar en algunos puntos que no se están cumpliendo estos derechos humanos en cada uno eh, de nuestros reos que se encuentran en las cárceles. Y para esto iniciamos con una ronda de preguntas de temas muy sensitivos relacionados a este tema. Y la licenciada Anielka, en su experiencia, ¿qué nos puede decir sobre el factor humano carcelario? Ese personal carcelario, esos custodios, esos médicos. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, el sistema penitenciario sabemos que se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Actualmente este es un sistema que carece de muchas cosas, entre ellos de médicos. Siempre es un problema que las personas puedan tener acceso a la medicina, y sucede al final de todo que hasta puede ser fatal, ¿verdad? Por no tener ese acceso, las personas terminan pues falleciendo. Considero que este tema debe ser fundamental en todos los sistemas penitenciarios. Las personas deben de tener ese derecho a la salud, a la alimentación, al buen trato, a que los custodios pues también se puedan preparar, no solo en el aspecto, por decir físico, sino también emocional. Porque en muchas ocasiones si no tenemos como esa empatía con cierto privado de libertad, pues tendemos también a crear polémicas y problemas entre ellos mismos. Entonces, es complicada la situación. También se carece mucho de las infraestructuras. Hay mucha insalubridad en el sistema higiénico, los baños no tienen las condiciones, inclusive las privadas de libertad de sexo femenino a veces no cuentan con los implementos necesarios, como son el papel higiénico, la crema dental. Eh, También es un tema bastante complicado. Cada vez que ellos tienen visita, que normalmente es una vez en la semana, pues reciben como ese, esos insumos por parte de la familia, pero también hay familias que, imagínense, con la situación económica tal vez no tienen, pues ahí es un deber del Estado poder proveerle a estos sistemas todas las herramientas que son necesarias para que ellas puedan tener un buen ambiente eh, carcelario, humano, y todo ese es tema que se deben tomar en cuenta, porque cada día es más grande la sobrepoblación. Los centros están equipados para cierta cantidad de privados de libertad. Sin embargo, se excede actualmente. Siento que hay pocos sistemas penitenciarios y cada día son malos
privados de libertad. Entonces, se debe de llegar a un acuerdo en todos estos aspectos, ¿verdad? Tanto el custodio, el personal de limpieza, el personal de cocina, eh, el personal educativo incluso, y la medicina considero que son prioridad en este sistema carcelario. Ok, ok, muy interesante todo el argumento y toda la información suministrada por la licenciada Anielka Velázquez. A ver, el licenciado Israel González, en su experiencia como oficial jubilado, su vasta experiencia en el desarrollo del tema y, y que lo ha podido palpar de mayor cercanía, de pronto usted nos podrá agregar o dar una opinión sobre el tema. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, estoy de acuerdo con la compañera, con la licenciada, que también, mire, estamos carentes de estructuras, carentes de personal custodio, carentes de personal funcionario de la policía. En todo el sistema hay una situación dramática. Los médicos, nada más uno para miles de privados de libertad. Por ende, ese custodio, que es la parte interna, es el que tiene que llevarlo sobre la marcha y lastimosamente ese médico no puede más con su energía que tienen a diario por más que quiera. La alimentación es paupérrima. La alimentación no tiene una sanidad supervisada por el Ministerio de Salud, ¿verdad? No usan los elementos necesarios para condimentar esos alimentos, ¿verdad? Los baños son insalubres totalmente. El hacinamiento, ni se diga. Entonces, eso provoca entre ellos reyerta, ¿verdad? El aspecto, lo que es la judicial, igual manera. Siento de que hay que hacer y no dejar de hacer más elementos que engrandezcan el sistema y que el gobierno tras gobierno ayuden al centro penitenciario. Igual manera, los derechos humanos también tienen que entrar ahí. El defensor del pueblo tiene que haber constantemente supervisión para que lleguemos al éxito dentro del hacinamiento de los penales. Perfecto. Y sin embargo, ha dado en el clavo. Ojalá y esto llegue a oídos de aquellas personas que tienen la potestad de tomar decisiones para que esto mejore, porque ciertamente hay muchas personas enfermas que no reciben salud médica a tiempo, o la salud la atención médica que reciben es sumamente escasa. Licenciada Ariadna Simons, díganos, adelante. Buenas tardes. En efecto, yo estoy de acuerdo de igual manera que el licenciado Israel y la licenciada Anielka. En todo hacinamiento siempre va a haber este tipo de casos, la insalubridad sobre todo, el manejo apropiado de los alimentos que no se da para los reos. De igual manera, los médicos que deberíamos tener una organización dentro de las cárceles para que ellos puedan tener sus asistencias médicas. Ha habido reos que han tenido algún tipo de fractura o algún tipo de infección y han pasado 3, 4, 5, hasta 6 meses y ellos no han recibido ningún tipo de atención médica. Entonces, es un tema latente, es un tema que debemos de estar todo el mundo anuente y que debemos hacer algo, porque sí, algo que yo creo mucho es en la reinserción de esos reos. Ellos son personas al igual que nosotros y cada quien tiene el derecho de tener una condición estable y recibir atención médica de igual manera, independientemente de que sea una persona que está en la cárcel. Entonces, es un tema que en efecto debemos de
poner una mano fuerte, hablar con los gobiernos para que puedan tener una solución inmediata, que sea sobre todo factible, porque sí están pasando muchas situaciones dentro de las cárceles que no se han tomado las medidas y debemos tomar medidas para que ellos puedan tener una buena condición dentro de ellas. Así es, así es. Sí, hay demasiadas situaciones que se dan, muchas que no nos damos ni siquiera por enterados. En ocasiones nos enteramos por los medios de comunicación que pasan diferentes tipos de reportajes. Sin embargo, sí, son personas privadas de libertad. Sin embargo, como menciona la licenciada Ariadne, son seres humanos que deben recibir atención médica y tienen derecho, como todos los que estamos libres. Ellos solamente han sido privados de libertad por cometer delitos, han perdido su libertad corporal, mas no sus derechos como seres humanos. Adelante, licenciada Darlene Rodríguez, ¿qué nos puede comentar usted acerca sobre esto que es muy interesante? Bueno, mis compañeros licenciados ya han dicho bastante del tema. Yo solamente me queda concordar con ellos que efectivamente lo que pasa en las cárceles panameñas cae incluso en una falta a los derechos humanos. Como ya dijo mi compañera, ellos siguen siendo personas y hay que velar por los principios que como personas tienen, que es la salud, la alimentación, incluso muchas veces la educación para que estos individuos sean capaces de reintegrarse a la sociedad una vez que cumplan su condena. Entonces, sí, el gobierno debe prestarle más atención a eso y adaptar las cárceles panameñas con las medidas necesarias para que los reos em, no pasen este tipo de vicisitudes estando allá adentro, porque a pesar que cometieron un delito y están pagando por ello, pues siguen siendo seres humanos y como sociedad tenemos que velar por ellos también. Adelante, licenciada Nielka. Haciendo también un poco aporte a esto, este es un tema no solo nacional, es un tema internacional en el que todas las personas son vulnerables en este tema de lo que es el hacinamiento. Uno de bueno, considero que una de las mayores cosas que se debe trabajar, primero es contar con el personal idóneo y técnico, gente preparada, con profesiones para poder llevar a cabo esa labor dentro de un sistema penitenciario. Porque, licenciado, yo pienso que eso no es fácil. Imagínese tratar con cada uno de esos privados de libertad todos los días, en el que ellos no tienen el mismo carácter todos los días, porque ellos sufren, no solo ellos, sino la familia a su alrededor, porque no tienen esa libertad de hacer lo que comúnmente hacían, ¿verdad? Entonces es muy importante que tanto el Estado y nosotros como familias, como sociedad civil en general, nos enfoquemos en hacer mejor cada día para que como futuros juristas realmente podamos ser una buena defensa para muchas de esas personas, porque hoy estamos acá y no sabemos si mañana vamos a tener situaciones como esta. Es mi aporte. Cualquier otro comentario pueden hacerlo. Sí, muy atinado cada uno de los comentarios. Verdaderamente el hacinamiento carcelario en nuestra nación, en nuestro país, Panamá, es un problema del cual no escapan ninguno de los países de Centroamérica. Y han habido mejoras, ciertamente, se han implementado nuevos métodos para que aquellos sindicados a un delito sean condenados a tiempo, porque antes sí se demoraba mucho. Y hablamos del tema del sistema penal acusatorio versus el sistema penal inquisitivo, del cual nos va a hablar la licenciada Ariadna Simón. Adelante. ¿Cuál sería la diferencia del sistema penal
inquisitivo al sistema penal acusatorio que se está llevando ahora mismo? ¿Cuáles son los beneficios, esas garantías que se están otorgando realmente? ¿Realmente hay beneficios? ¿Realmente esto está ayudando a mermar un poco esta problemática de hacinamiento carcelario en Panamá? Claro, correcto, licenciado Torrero, gracias por la palabra. En efecto, tenemos varias comparaciones, podemos destacar que en el sistema inquisitivo, pues, los procesos y los juicios penales eran burocráticos y lentos. Entonces, la persona que tenía un interés podía acceder a los expedientes. Sin embargo, con el sistema acusatorio, que es el actual que mantenemos, los procesos y los juicios penales son orales, por ende son más rápidos y de igual manera son públicos, o sea que no es algo que va a lo privado, sino que está totalmente público, cualquier persona pues puede tener la información, se publica. Entonces, de igual manera, otra de las diferencias que podemos destacar sería que en el sistema inquisitivo, la prisión preventiva iba sin excepción. O sea, iba totalmente directa. En el sistema acusatorio tenemos que la prisión preventiva se dictará de manera excepcional cuando se trate de delitos más graves. Entonces, parte del problema del hacinamiento que actualmente mantenemos, porque no es ahora que lo mantenemos, sino es que viene de años atrás, era porque manteníamos un sistema que era más lento. Gracias a que ahora tenemos un nuevo sistema acusatorio, en mi opinión, pienso que como los procesos van a ser más rápidos, se puede llevar una mejora dentro sobre el hacinamiento. Entonces, podríamos mejorar gracias al nuevo sistema que se está implementando, pero claro, acabamos de tener este nuevo sistema. Es algo que se va con años. Así como tenemos años del sistema inquisitivos, ahora se está implementando nuevos sistemas que tenemos que darle entonces ahora la oportunidad para que se pueda ir pues avanzando, ¿no? De igual manera, una de las garantías que nosotros mantenemos son la garantía del debido proceso. Siempre es importante ver, y una de las cosas que ayuda a este nuevo sistema es que todo pueda ser más pulcro, más transparente dentro de lo que es el proceso. Entonces, en efecto, siento yo que este nuevo sistema nos va a ayudar bastante, es algo más actual, se trata más que todo de la oralidad, entonces es un beneficio que cada uno de nosotros podemos mantener y que nos va a ayudar bastante dentro de este problema del hacinamiento. Algo que de igual manera también quiero destacar es que hay un tema, cosas como el brazalete electrónico. De hecho, el brazalete electrónico, no sé si ustedes sabían, se creó por este tipo de inconvenientes que mantenemos, que es el hacinamiento. El brazalete electrónico se creó exactamente para poder tratar este tema y hacer que los presos que tenían delitos menores le pusieran el brazalete electrónico para entonces mantenerlo pues custodio, pero ya fuera de las instalaciones. Porque ¿qué pasa? En Panamá tenemos unas cárceles que son para 2.000 personas, pero dentro tenemos 4.000. Entonces, esto es lo que crea este hacinamiento. Entonces, tenemos que buscar otro tipo de medidas que puedan entonces hacer llevar este tipo de aglomeración que tenemos dentro de las instalaciones. O de igual manera hacer una reestructuración y crear cárceles más amplias para poder entonces que no se cree este hacinamiento. Adelante, licenciado Israel. Gracias, licenciada, por su bello aporte. También quiero aportar allí en el sentido de que usted está hablando del sistema inquisitivo y el nuevo sistema penal acusatorio. Sí. En el inquisitivo, primero se aprendía a esa persona y después se investigaba. Ahora no, ahora primero se investiga y después hay una aprehensión. ¿Qué pasa? Que en el inquisitivo se le daban todos los derechos a la persona o al sospechoso. Lo agarraban o lo aprendían, lo conducían a instancias correspondientes y lo dejaban 1.000 años en la cárcel, ¿verdad? Entonces, el nuevo es bueno porque, primero, que es garantista, se respetan los derechos de los aprendidos, se hace más
fácil para los jueces, para la fiscalía y todo lo que es aprehensión, y se da un fallo de inmediato. Entonces, eso también ha minimizado un poco el hacinamiento, porque muchos salen desaprendidos y no se llenan las cárceles, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el sistema que tenemos actual, todos ganamos. Gana la sociedad, ganan las autoridades policiales, y tenemos ese emblema que nos ha representado hoy en día y que estamos mejorando. Usted habló también de lo que es los brazaletes. Eso también ayuda a las penas distintas, que es domiciliaria, firma los 15 y los 30, y eso minimiza lo que es el asunto de hacinamiento en las cárceles. En efecto. Así es. Adelante, licenciada. Licenciada Ariadna, una pregunta. ¿Cuál es una de esas garantías que nos puede facilitar el sistema actual? Las garantías que nos puede facilitar el sistema actual. Pues en efecto, como le dije, tenemos las 4 garantías, que son el debido proceso, son la defensa procesal, siempre y cuando recuerde que si la persona es aprendida y no tiene, pues, un abogado, nosotros igual, el ministerio le brinda, pues, una defensa al imputado, a la persona, al reo, y de igual manera, pues, siento yo que con eso, si se respeta el debido proceso, pues va a ser más fácil el proceso dentro de el proceso penal dentro de esta situación del hacinamiento. Porque va a ser más rápido, como dijo el licenciado Israel. De igual manera, porque antes en el inquisitivo demoraba y de igual manera ibas a la cárcel, entonces estabas haciendo un espacio dentro. Si nosotros tenemos ahora y respetamos el debido proceso, se hace el conversatorio. Si tienes un delito que sea menor, pues tú puedes acceder a diferentes opciones. Igual manera, si estás absuelto, pues ya no tienes que ir y no tienes que ocupar un espacio que podría ser de alguien más. Y si de igual manera te toca, pero el delito es menor, pues puedes acceder a lo del brazalete electrónico. Entonces, eso ayudaría al hacinamiento. Excelente, licenciada, su aporte. Sabe que también una de las cosas interesantes que pasa actualmente son los acuerdos de pena, los cuales se logran de muchas formas y muy importante porque las personas pueden estudiar, pueden hacer labor social y es una forma también de controlar que no haya esa sobrepoblación dentro de las cárceles. Entonces eso hace posible que sus penas puedan ser reducidas. Claro, todo depende, ¿verdad?, del buen comportamiento de cada uno de los privados de libertad. Correcto, compañera. Así es. Y licenciada Ariane, sí, vamos con usted. En esta misma línea de ideas de estos privilegios, por decirlo así, que se le pueden dar a algunos reos, ¿qué piensa usted que esto puede ser positivo, negativo Es totalmente positivo, es justo? totalmente positivo. Es justo y positivo. Es positivo, ¿por qué? Porque ayudaría a las personas, como dijo la compañera, la licenciada Anielka, pues a continuar su vida, a poder estudiar, a poder, usted sabe, continuar y hacer un cambio. Parte de ese cambio es lo que yo llamo, lo que mencioné hace un momento, que es lo de la reinserción. De igual manera, una persona cometió un delito, pero eso no significa que lo vamos a juzgar para toda su vida, ya que es un delito menor. Usted podría, pues, obtener el acuerdo de pena para poder entonces continuar. Claro, buscar la reinserción social. Licenciada Darlene Rodríguez, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo la verdad estoy bastante de acuerdo con que el nuevo sistema implemente esta cantidad de garantías y que se vele mucho por los derechos del acusado, así sea culpable o no. Pero pues hay algo que creo que debe irse mejorando con los años. La compañera licenciada Ariadna dijo
que sí, que es algo que es un sistema nuevo y que con los años vamos a ir implementando mejor y que creo que debemos implementar mejor. Y es el tema de los acuerdos de pena que mencionó la compañera y licenciada Anielka. ¿Qué pasa con los acuerdos de pena? Así como son una solución bastante rápida, en el que pues sale ganando el implicado, eh, hay muchas veces en las cuales estos acuerdos de pena se hacen de parte de la fiscalía solamente para mantener las estadísticas a su favor y no se toma en cuenta el, el sentimiento de la parte de la víctima. ¿Cómo se va a sentir, cómo se va a sentir esa familia de la víctima cuando este acusado no cumpla, así sea culpable, pues no cumpla con la totalidad de la pena o lo que ellos sienten que él merece para después de lo que ha hecho? Pero como también ya mencioné, pues es algo que espero que con los años se vaya implementando de mejor manera para que entonces así la sociedad gane de todas formas. Así es, licenciada Ariadna Simo, muy buenos los aportes. En la misma línea de ideas de lo aportado por la licenciada Darlene Rodríguez, de aquellos acuerdos que si son justos para las víctimas, también quería hacerle una pregunta. ¿Qué piensa usted sobre o cómo o si está dando resultado estos acuerdos en los que se rebajan penas por estudios, si realmente estas personas están siendo reintegradas a la sociedad? El programa que se está dando realmente está dando resultados en el sentido de que estas personas realmente están ejerciendo una profesión luego de que realizan estudios en las cárceles, o solamente lo hacen para rebajar las penas y después que salen siguen practicando su vida delincuencial. Digo, como todo en esta vida, nada es al 100%. Hay personas que sí han podido reintegrarse y hay personas que no. Todo depende de la persona en sí. Pero sí es algo que se debe de hacer, es algo que se debe mantener, tratar de hacer esa reinserción, porque no podemos juzgar a todos porque unos continuaron en el mismo camino y al otro entonces como todos continuaron, usted no va a dejarle ese beneficio, dejar de darle ese beneficio a los otros, porque como le dije, cada persona es diferente. Entonces, sí hay personas que se han podido reintegrar. Digo, está también el hecho de que una vez entras a la cárcel ya y se entera todo el mundo, tu imagen como persona va a quedar ya manchada. Y muchas veces cuando la persona sale de la cárcel y trata de buscar un trabajo, ese expediente, porque eso queda pues en tu historial, eso te hacen rechazos en la calle. Entonces, es un tema bastante difícil, es un tema que se debe tratar de incorporar, yo siento que hay que educar a la población para hacerlos entender de que existe la reinserción, de que si una persona cometió un delito, tiene el derecho a poder cambiar, tiene esa, esa, esa duda, o sea, se puede crear esa duda de que sabemos que puede que pase, puede que no, pero que se le debe de dar esa oportunidad a la persona. Claro, Entonces es un tema difícil por ambas partes, un tema difícil porque tú tratas de cambiar, tratas de buscar un trabajo para seguir entonces ahora por el buen camino que ya aprendiste, pero pasa esto de que lo rechazan, de que le vuelven a recordar su pasado y es un tema bastante difícil. vamos con el licenciado Israel que nos quiere aportar algo adicional. Sí, Díganos. para aportar algo, el tema muy interesante por parte de la licenciada. Recuerde que mucho de lo privado dice estoy aquí por un error, pero yo difiero a esa frase. Debe ser por mala decisión propia del privado. Cuando ellos cumplen la 2/3 parte de su condena, entonces ellos le dan la oportunidad de estudiar, de vender en los kioscos dentro del penal, de realizar hortalizas, trabajo comunitario dentro del penal. Entonces, muchos de ellos
se alimentan es por su gran comportamiento ante el penal y le dan para que trabajen en la tienda y para que ellos lucren lo mínimo y también ayuden a su familia. En ese sentido, yo pienso de que en todo momento ellos como ser humano, también los empresarios deben de tener por lo menos un puente entre gobierno y el penal, que se le dé trabajo a ellos, porque conozco a muchos, como buen funcionario público que fui ahí dentro del penal en su momento, conozco privados que me han saludado, ¿cómo está, comandante? Ya se jubiló, sí, pero muy peligroso, pero dice, usted se ganó el respeto de nosotros y de nuestros familiares. Entonces, muchos de ellos salen y sí trabajan, sí, claro. Entonces, debemos implementar eso y pedirle al penal que haga un puente, siempre se le dé un trabajo fijo, que ellos también puedan ser buenos profesionales dentro de la sociedad. Claro que sí, se le debe dar el derecho a la duda, el derecho, la oportunidad. Adelante, licenciada Anielka. Quiero aportar algo también muy interesante en esto. Como sociedad civil debemos de, primero, confiar en nuestro sistema y segundo, crear también conciencia y no juzgarlos, porque como dijo la licenciada Ariadna, ellos ya su récord o su historial queda manchado, pero nosotros debemos de dar la oportunidad, una segunda oportunidad a estas personas, porque así como ellos, así como nosotros tenemos derecho de muchas cosas, ellos también, porque siguen siendo seres humanos, como todo, que sí cometieron errores en su vida, que tomaron malas decisiones, que muchas veces no es porque simplemente yo la quiero tomar y ya, muchas veces influye también el factor en la familia, las malas amistades y muchas otras cosas. Muchos de ellos vienen de familias desintegradas, donde tienen padres que tal vez han sido igual o peor, no sabemos. Eh, Siento que eso es un factor muy complicado y muchos de ellos pues toman las malas decisiones, pero nosotros somos, vamos a hacer la defensa de ellos, entonces, ¿por qué juzgarlo, verdad? Y lo que dijo el compañero Israel, muy perfecto. En Panamá debe de haber una nueva reestructuración en todo este tema para que ellos puedan tener mejores oportunidades. Hay personas, a veces vemos muchas personas por ahí en las calles vendiendo cosas y muchos de ellos son privados de libertad. ¿Por qué están ahí? Porque no tienen oportunidad en otra institución, en algo diferente. Pero ellos tienen que luchar cada día para poder llevar sus alimentos a sus hogares, porque muchos de ellos tienen hijos, esposas, madres, padres. Entonces, es duro, es un tema muy duro y difícil para la sociedad en general. Entonces, queda como un consejo, ¿verdad? Nosotros no tenemos como la autoridad para juzgar a las personas, sino más bien ser un poco empático y tratar de que, o sea, de que la sociedad civil cambie este pensamiento, porque nosotros no estamos para juzgar a nadie. Así es, y en esta misma línea de lo que mencionó la licenciada Anielka Velázquez, defensa, oportunidad, traemos a colación el siguiente tema que la licenciada Darlene Rodríguez nos va a ampliar sobre el tema de la defensa, porque ahora sabemos que hay oportunidades, hay privilegios, hay tratos especiales, pero estos tratos no se otorgan por arte de magia. Estos tratos, muchas personas son condenadas y no obtienen esa oportunidad de poder estudiar, de poder mejorar su vida. Simplemente son condenados y olvidados en estas cárceles. Y de eso se trata el punto siguiente en el que la licenciada Arlene nos va a explicar cuál es ese papel que juega la defensa en este proceso penal. Adelante, licenciada. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, yo les puedo explicar entonces
que en el proceso penal la defensa, o bueno, en nuestro caso los abogados defensores, tienen la enorme responsabilidad de representar al procesado al cual se le está acusando de la comisión de alguna conducta ya tipificada como delito y por la cual se deberá desarrollar una estrategia de defensa de parte de nosotros con el objetivo de lograr un veredicto de no culpabilidad, que es para lo que casi siempre uno defiende al acusado. Pasando entonces por un proceso penal y siempre recordando y teniendo en cuenta que en cada etapa de este proceso se tienen que respetar los derechos y el debido proceso de este representado. También les puedo explicar que al tratarse de un proceso penal, pues debemos tener muy presente también que dentro del catálogo de medidas cautelares a las que puede verse sometido nuestro representado, implican en su gran mayoría la limitación de su libertad, que es como residencia a un lugar determinado, como el tener que reportarse periódicamente a un tribunal, entre otras medidas. Y bueno, hasta en el peor de los casos, entonces, la detención preventiva. Ni qué decir de cuando ya es condenado y se le retiene por completo su libertad, llevándolo a años de prisión, ¿no? Este, Absolutamente todas las personas tenemos derecho a la defensa, y ya que antes de que se nos acuse de algo, pues se nos presuma nuestra inocencia hasta que esto no se compruebe, hasta que nuestra culpabilidad no se compruebe. Y este es el deber del abogado defensor, este es el que tiene que estar vigilante de que estos principios se cumplan y que se respeten en todo momento las garantías procesales de los clientes. Garantías que, bueno, ya mi compañera mencionó, mi compañera licenciada Ariadna ya mencionó anteriormente. Es importante también que el defensor, el abogado defensor, conozca plenamente los hechos que se están investigando y estudie la posible teoría del caso presentada por el Ministerio Público para entonces desvirtuar esos argumentos que no estén conforme a derecho y elaborar de esta manera entonces su propia defensa con los elementos de convicción y todas las pruebas que deberá tener de acuerdo a la situación. La propia ley procesal indica también que si una persona es investigada y procesada penalmente y ésta no cuenta con los recursos, como también ya mencionaron mis compañeros anteriormente, entonces se les va a asignar un defensor privado un defensor público del Estado para estos servicios, ya que él no puede hacerse cargo de estos. Y en ese caso estaría asignado un defensor de oficio, porque pues debe estar representado en todas las etapas del proceso, ese es su derecho. También debemos recordar pues que en nuestro país hace varios años, como ya también hemos mencionado y discutido, se ha implementado el sistema penal, un sistema penal distinto al que ya teníamos, que es el sistema penal acusatorio. Antes teníamos el inquisitivo. Y bueno, en este sí se destacan las grandes garantías procesales y el respeto que se tiene que tener a estas. Entonces, esta es la labor de los defensores, que estas garantías se den, se respeten, se cumplan. Y bueno, el defensor siempre tiene que estar velando por esto informando a su cliente o al imputado de todo lo que está pasando en cada etapa del proceso y asesorándolo y bueno, representándolo. Así es, y es que realmente la defensa juega un papel muy, pero muy importante en, en nuestro sistema penitenciario, en nuestro asignamiento carcelario, ya que, como lo menciona la licenciada Darlene, un abogado es el que va a estar velando porque se cumpla ese debido proceso, porque se cumplan los derechos y porque se le dé un mejor trato en ese caso, al cliente de la defensa. Licenciado Israel, adelante, amplíenos algo sobre este tema. Se da en Panamá una verdadera defensa, se lo pongo diferente. Verdaderamente los abogados penalistas hoy en día otorgan esa garantía de defensa
a sus defendidos? Bueno, gracias, licenciado. Lo primero que nada tenemos que tener en cuenta los 10 mandamientos del abogado. Los abogados penalistas, cuando hablamos de economía y van a satisfacer sus necesidades, y muchos lo hacen por amor, muchos lo hacen por el dinero, ellos se van a empoderar de un caso, algo privado. Le menciono ejemplo, el caso X que está a la palestra pública sin mencionar ningún nombre, ya sabemos saber cuál es. Inclusive hasta tienen programas de hablando sobre el defendido, ¿no? En ese sentido, es como ellos tienen su lealtad con su defendido. Sin embargo, hay casos donde muchos abogados abandonan a sus clientes porque a veces no tienen el recurso necesario, y pienso que es algo negativo porque en todo momento deben de defenderlo y buscar la manera de que eso se llegue a un acuerdo en otros bienes, ¿verdad? Y eso se ve a diario donde abandonan a los clientes que debemos cumplir los mandatos. Sin embargo, también hay cosas negativas que hay que hablar, que hay colegas abogados que engañan a los clientes, le dicen te voy a sacar, dame tanto, y ellos solo se dañan su imagen, se dañan su credibilidad, se dañan su imagen dentro de su entorno social, porque ellos se corren la voz, el abogado tal es así, así, y a tal manera que llegan a un punto de que no obtienen clientes. Ese es mi aporte de la licenciada Rodríguez. Adelante, licenciada Anielka. En base a todo lo que hemos discutido en esta mesa redonda muy buena, hay una cosa importante también, que la efectividad realmente de una defensa no depende solo de que se le cobre muy caro o no. Eso depende de la vocación y preparación que tengamos cada uno de nosotros. Nosotros no podemos llegar y defender a alguien cuando no hemos leído ni tan siquiera el expediente, cuando no tenemos que ofrecerle a nuestro cliente. Tenemos que ofrecerle todas esas garantías. Tenemos, como dicen, que prepararnos muy bien para poder hacer las cosas correctamente. De todo eso depende la buena defensa, nuestra preparación, ese compromiso que adquiramos con esa persona, porque no lo vamos a ver solo como un factor económico, también vamos a verlo de otra perspectiva, porque imagínense, él va a confiar en nosotros, nos va a pagar una cantidad de dinero exagerado y nosotros no le vamos a dar ninguna garantía. Entonces, no me vuelve a contratar más. Y entonces ahí está el tema de nuestra reputación. Entonces, todo eso depende de la buena preparación que nosotros tengamos. De todo eso depende la efectividad de una defensa, porque para eso somos la defensa, porque vamos a brindarle todas las garantías que nuestro sistema ofrece, pero eso no lo vamos a ganar solo porque yo lo digo ya, eso tenemos que prepararnos. Para eso se dice defensa. Gracias, licenciado. Sí, claro, una buena defensa y es cierto, no hay garantías. Constitucionalmente el abogado representa al acusado, sin embargo no hay una garantía en firme del proceso, o sea, de que realmente este abogado lo dé todo por defender realmente como lo dijo el licenciado Israel. No cumplen en muchas ocasiones con los deberes, con los mandatos, los mandamientos del abogado, la lealtad a su cliente. Muchas veces firman un poder, otorgan un poder por parte solamente para hacer el cobro de la representación. Sin embargo, a veces no se preparan. Y en esa misma línea, licenciada Ariadna, ¿qué nos puede comentar, qué nos puede ampliar usted sobre este tema? Claro, por supuesto, en efecto, como comentó el licenciado Israel,
y la licenciada Nielka, la reputación es muy importante, pero también es muy importante la preparación del abogado. ¿Por qué? Porque puede que suceda que no leyó el expediente. En el expediente realmente cuando lo lee se trata de un hurto, pero tú vas a defenderlo como un robo, por ejemplo. Entonces eso te deja a ti en una muy mala posición y denota de que realmente no te preparaste. Y de igual manera, pierdes el caso y al final del día tu reputación queda manchada. No solamente con tu cliente, sino con todas las personas que van a ver ese caso y van a ver cómo fue tu presentación delante del proceso. Entonces, es muy importante cuidar nuestra reputación, es muy importante ser meticulosos, leer y poder prepararnos para hacer esa defensa de manera perfecta o lo mejor posible. Sí, gracias. Ok, licenciada Darlene Rodríguez, al escuchar las voces de cada uno de nuestros panelistas sobre el tema expuesto por su persona, coméntenos qué le parece. ¿Está de acuerdo con esa opinión? ¿Tiene algún aspecto que diferencie la opinión de los licenciados panelistas? No, para nada. Mis compañeros licenciados tienen toda la razón en lo que han dicho. Se tiene que respetar también la integridad que uno tiene y la moral al momento de ir a defender. Y sí, como dijeron las licenciadas Anielka y Ariadna, uno se tiene que preparar. No podemos ir y tomarnos la defensa a la ligera, porque pues si no nuestro cliente o el acusado no, lo más probable es que no obtenga ese derecho a la defensa lo mejor posible, y pues eso es lo que como abogados nos debe caracterizar, ¿no? Y también para eso, para que no se dañe nuestra imagen ante el resto de la sociedad, tener un verdadero amor por lo que hacemos, por defender a aquellos que nos necesitan. Así que, pues de acuerdo con las opiniones de los compañeros. Ok, ok. Y bueno, ojalá tuviésemos más tiempo para seguir compartiendo sobre el tema, porque de verdad que es un tema muy importante, muy amplio y que nos involucra a cada uno de nosotros como licenciados en Derecho y Ciencias Sociales, que debemos practicar esas buenas costumbres, esa buena representación y en el caso de tomar alguna defensa. Y en esa línea sabemos que no solo es afectado el imputado, la persona que es condenada por una mala representación, sino también esto amplía mucho más el espectro social, el espectro familiar. Licenciado Israel, ¿cómo es afectada esa familia? ¿Cómo es afectada esa economía en el hogar, esa educación de los hijos, esa esposa o ese esposo que tiene a su pareja condenada en pagando alguna pena que de pronto incluso pudo haber sido hasta inocente o declarada inocente o con una buena defensa se le pudo haber otorgado algún beneficio? Coméntenos. Y muchas ¿Qué gracias, ocurre? licenciado Borrero. Sí, claramente de que el núcleo familiar va a haber un distanciamiento entre el privado y la familia que lo espera, ¿verdad? Sin embargo, el privado va a sentir un grado de vergüenza, de resentimiento, de culpabilidad, de haber pensado las cosas antes de actuar, que ya es penalmente, está purgando la pena por el proceso que se le dio. La familia también se convierte en víctima del delito que no ha cometido, viendo todas esas todos los aspectos que se refiere a su familiar, que es el privado de libertad. Muchas veces, vamos a hablar aquí de tres escenas: la del esposo privado, la de la esposa y cuando están los dos privados. Cuando está la parte de varón masculino, no es tanta la sensación porque él dirá, bueno, ahí está mi esposa que va a ver por mis hijos,
y todos esos aspectos positivos y negativos. Pero cuando está la esposa privada, ahí también surgen daños psicológicos, daños morales a esa familia, porque muchas veces la madre es el núcleo familiar, ese soporte de ese objeto que necesita como madre supervisar a sus hijos, que tiene como más supervisión. Entonces, muchas veces se da la escena donde lo viví en carne propia, donde le llevaban al bebé recién nacido a darle mamantamiento dentro del penal, imagínense. Pero cuando la dama cumplía las 2/3 partes, entonces ya le daban un permiso especial para que fuera los fines de semana a terminar de ver su hijo que iba creciendo. Todo eso se puede hacer con los trabajos sociales. Pero aquí hay otro caso cuando están los dos privados, la cosa se complica, porque muchas veces esa familia no tiene esa afectación de padre y de madre, que muchas veces quedan en manos de un familiar que no llena los requisitos para velar por ellos. Y muchas veces el Estado, que si hay una pareja familiar y ven un familiar que no llena sus requisitos, el Estado simplemente le da esa satisfacción, esa necesidad de abocarlos a ellos hasta que esos padres tengan su pronta libertad. En el caso del privado de libertad, muchas veces son rechazados socialmente dentro del penal, de su familia, que es el penal. Ese es su segundo hogar porque él va a estar ahí por largos años, esperanzado de salir por arrepentimiento. Sin embargo, mucho se habla de la negatividad que son maltratados por los custodios, por los policías y rechazados por el personal administrativo, pero hay muy buenos custodios que todavía están allí, tremendos varones a la patria, muchos policías como yo que me fui de ahí y me vine con mi frente en alto, que también se le da buen trato a ellos. Muchas veces también ese privado de libertad piensa en la afectación y en lo sexual. Bien, vamos a la parte económica, la economía. En la parte económica, muchas veces los familiares de un privado tienen que viajar a distancias largas, por lo que le conlleva a ellos 1 o 2 días antes buscar una habitación, una casa para estar cerca y ser uno de los primeros en la fila. Porque ¿qué pasa? Cuando ellos van a las filas, tienen que captarse, ¿verdad? Y eso es demora también en ese sentido, la familia afectada, porque tiene que llegar penal, tiene que ser requisada, claro, por una dama custodia o una dama policía. En esos buses que están ahí, son 2 buses, ese hacinamiento, la familia sufre, porque meten la familia como si fuera ganado, es decir, el bus le cabe en 40 pasajeros y meten 100, yo lo viví, lo digo con eso, con esa esencia que yo la vi, que yo nunca estuve de acuerdo. Gastan plata en alimentación, a pesar que ellos van cada 15 días, son las visitas, ellos tienen que llevarle un bolso y ver cómo ellos se endeudan para satisfacer la necesidad. Aparte de que los privados dentro del penal, ellos se endeudan por la mala alimentación que hay dentro del penal. Todo eso tiene que pagar lo que lleva, pagar el transporte y también pagan el penal. Es algo caótico. Pero ahí también podemos meter en la parte económica. Hay una cosa que se llama vamos a darle portuaria. la oportunidad, disculpe, licenciado Israel, vamos a darle la oportunidad a la licenciada Anielka Velázquez que nos comente sobre este mismo tema, la parte de la niñez, la parte de la educación en los niños. ¿Cómo podrían ser afectados esos niños que tienen a sus padres o a uno de sus padres en las cárceles? Bueno, licenciado, lastimosamente este es un tema que no solo afecta
la parte económica, sino también emocional, social, cultural y de todos los aspectos que se puedan mencionar. Cuando ambos padres están en una cárcel, estos niños son puestos a autoridades del Estado en centros de rehabilitación como CENIAF y demás. Pero, ¿quién le garantiza a esos niños afecto de parte de padres? Carecen de cariño y van creciendo con ese sentimiento que cuando sean adultos, no pensemos todos que ellos van a ser los niños más felices de esta tierra, no, porque al carecer de todas estas cosas, viene la reinserción, disculpe, que hay, abandonan el estudio, por ejemplo. Entonces, cuando usted viene a ver, todos estos niños no tienen un futuro, primero. Estos niños corren el riesgo de continuar el mismo ejemplo de El sus mismo padres. patrón de los padres, era lo que hablábamos al principio, licenciado. Todo esto es un factor que incluye a toda la familia. Porque Claro, usted como padre, si le da un buen ejemplo al hijo y tiene la autoridad de corregir lo pequeño, usted no pasa estos problemas en el futuro. Pero todo eso depende de nosotros como padres responsables, porque es que tener hijos o crear hijos no es fácil, pero tampoco es, debe ser responsabilidad del Estado. No, eso es responsabilidad de nosotros en el hogar. Entonces, es triste porque estos niños pueden tener el mismo futuro que los padres. Entonces, ¿cómo hace uno ahí? Y el Estado no es responsable de todo esto. así es, así es. Licenciada Ariadna Sí. Simons, en esa línea de los niños y también de los padres, el hogar, la esposa con los niños, eh, cuéntenos cómo se ve afectado esto, qué Sí. sensitivamente usted como esposa, como mujer, ¿cómo cree que esto afecta a la esposa de un reo? Claro, Quedando sola con los niños, obviamente. sí, sobre todo, no solamente a los niños, sino a la familia como tal es afectada. En el caso, ya sea si es el esposo que va a la cárcel o la esposa, o ambos en particular, pues algo que es muy importante, que es un tema que muchas veces creo yo que por la cultura que tenemos en Panamá, pues no se habla mucho sobre la salud mental. En estos últimos años, después de pandemia, que se vio aflora, pues cómo realmente la salud mental estaba de la mayoría de nosotros, porque el ser humano necesita libertad. Al momento en que estuvimos en la pandemia, que todos estuvimos encerrados, pues a muchos les afectó. Algunos se dieron cuenta que tenían ansiedad, otros que tenían depresión, y pues muchos de los casos de homicidio a la mujer, homicidio a los niños que se dieron en pandemia, suicidios también, pues eso nos dio a notar de que la salud mental es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Y en efecto, en mi opinión, cuando pasa este tipo de sucesos se debe cuidar la salud mental tanto de la esposa o de los niños. Se debe contratar un psicólogo para que pueda llevar este caso y para que no pase lo que dice la licenciada Anielka, que ellos sigan los pasos del padre o de la madre, sino que puedan ir por un buen camino. Y eso solamente realmente se logra teniendo pues a un psicólogo de mano que vaya tratando ese caso, que vaya induciendo a ese niño por buenos pasos, por buenos comportamientos, buenas, ¿cómo le explico? Buenos valores, la palabra, buenos valores. Tengan buenos valores eh, que puedan hacerle entender al menor que si su papá cometió algo no significa que ese algo está bien o que él debe continuar por ese mismo camino. Entonces, que se pueda cuidar al menor y también a la esposa en dado caso, que no porque, como dice el licenciado González, no porque ahorita no está el padre que era que proveía dinero, tú vas a seguir los mismos pasos de tu esposo porque no hay una fuente económica dentro de la casa, porque eso también son casos que se ven. Como no está la persona que daba el sustento, entonces la esposa toma el lugar del esposo y comienza a hacer lo mismo que hacía el esposo. Y volvemos a recaer entonces de que vienen, la ponen en la cárcel nuevamente, también a ella,
y pues quedan los niños sin ni mamá ni papá. Entonces son temas que se deben tomar de la mano con un psicólogo. Licenciada Ariadne, ¿qué nos puede, perdón, Darlene Sea Rodríguez, ¿qué nos puede ampliar sobre el tema? Sí, bueno, a mí la parte que me parece más sensitiva es la de los niños, pues siento que son los que más sufren en estas situaciones. Y como dijo la compañera Ariadna, siento que esta situación se debe manejar con psicólogos. Hay que cuidarle mucho la salud mental a estos niños que crecen con uno o ambos padres en un centro penitenciario y que se evite lo que la licenciada Anielka comenta, que se genere un trauma tan grande que luego quieran seguir los pasos de los padres, entonces. Así que lo que yo me enfocaría, lo que guiaría que el gobierno hiciera es eso, mejorar estos sistemas en los que estos niños que no tienen a nadie, pues se atiendan de tal manera que se les dé la atención necesaria para que no caigan en malos caminos cuando crezcan. Licenciada Anielka, ¿tiene algo que aportar? Es que levantó la mano, algo. Así mismo es. Por eso es la importancia que el Estado desarrolle programas también, donde todas estas personas puedan tener acceso a un psicólogo, pero gratuitamente, porque en la actualidad usted va a un especialista en estos temas y usted por ahí paga 50, $60. Pero si usted no los tiene como esposa de un privado de libertad, ¿usted cómo hace? Entonces, es ahí donde el Estado también tiene que implementar y reestructurar estos sistemas para que estas personas puedan tener ese acceso gratuito, porque es importante, sí, pero es la razón también por la que muchos no lo hacen y terminan igual, o a veces hasta peor, se suiciden. Entonces es más triste ver esos temas. De verdad que este tema es muy amplio, pero también muy delicado de tratar, Sí, porque es muy no amplio tenemos y todas tenemos las que herramientas. avanzar, tenemos que avanzar. Licenciado Israel, como contrarrespuesta a los panelistas de todo lo que han mencionado, eh, queremos escucharlo de su propia voz. Eh, ¿Está de acuerdo, en desacuerdo con lo mencionado anteriormente por cada uno de ellos? Gracias, licenciado. Estoy muy de acuerdo con todos los licenciados de este panel. Su aporte ha sido satisfactorio. Todos son correctos. El Estado debe tener actores que propongan con presupuestos, con estructuras, con mejores médicos, mejores enfermeros, los mejores licenciados. Y vuelvo y repito, que el Estado ponga todos esos actores dentro del penal para que esta educación de penal, que estamos involucrados todos, lleguemos a un buen límite con voluntad propia de que esto sea una realidad. Hoy, mañana y siempre. Ese es mi aporte. Y muchas gracias por todos los aportes de los licenciados. Así es, y avanzamos con la ronda de conclusiones, recomendaciones, brevemente, en un minuto. Iniciamos con usted, licenciado Israel, adelante. Gracias. Ponemos en práctica todos estos elementos que hemos expuesto aquí en el panel, haciendo las cosas en base a lo que dicen las leyes de la Constitución, haciéndolas cumplir en todo momento para que haya de estos privados se haga realidad un ingreso a la sociedad y ellos sean parte de nosotros, que también hay buenos profesionales dentro del penal, sino que no le damos la oportunidad de ellos exclamar sus sentimientos ante la sociedad que todos elaboramos y nos escuchan. Oportunidad. Anielka, sea Anielka, adelante. Bueno, para hacer una breve conclusión, yo considero que el sistema penitenciario debe de
mejorar, debe hacer cambios, porque de eso va a depender que tengamos justicia verdadera, paz social en nuestro Panamá, pero sobre todo que las familias puedan tener mejores oportunidades, tanto laborales como sociales, de educación y de muchos otros aspectos que realmente estos temas les afectan. También puedo decir que es muy importante que nosotros seamos partícipes de esto y podamos siempre poner un granito de arena, a veces haciendo o apoyando estos programas que son muy bonitos, pero no depende de verdad solo de uno, sino de que todos podamos poner un granito de arena en todo esto. El sistema, de verdad que el sistema penitenciario cada día es más carente de muchas cosas, pero eso no va a mejorar ya, porque si como Estado no se organiza y reestructura todo esto, no van a haber cambios. Así es. Licenciada Darlene. Bueno, rápidamente lo que puedo decir es que hemos discutido ampliamente de cómo se nota, es un hecho que la problemática, que es una problemática el hecho del hacinamiento en las cárceles de Panamá y que con todo lo que, con todos los aspectos que ya hemos mencionado, nosotros como sus futuros abogados y defensores debemos velar porque se cumplan estas garantías y que esta problemática vaya disminuyendo en un futuro y que el Estado haga su deber en cuanto a cumplir esta parte de los derechos humanos de la sociedad panameña. Adelante, licenciada Ariadna Simons. En Una efecto, palabra. sí. Sí, nosotros como civil debemos pedirle al Estado pues que se mejoren las condiciones de vida de los privados de libertad. Debemos pedir que se brinde el soporte, tanto médico como las condiciones de salubridad dentro de las cárceles. Pues como les dije, todos somos iguales. Algunos pues han cometido un delito, pero también tienen el derecho a cambiar. Por ende, deben, por ser solamente por ser humanos, deben de tener una buena condición de vivienda, ya sea dentro de las cárceles. De igual manera, nosotros como futuros abogados debemos prepararnos, debemos siempre estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros para poder defender a nuestro, a la persona que vamos a defender nosotros. Entonces, es muy importante eso, capacitarnos, de igual manera, pedir por lo justo, como les mencioné, todos los seres humanos tenemos el derecho a tener una buena condición de vida, independientemente de que estés o no en una cárcel. Así es. Rescatamos las palabras oportunidades, paz social, deberes del Estado y condiciones. Son palabras clave con las que nos quedamos en este momento y ofrecemos las gracias a cada uno de los que nos están viendo y ojalá tengamos la oportunidad de poder reunirnos nuevamente para conversar otros temas de interés general, de gran interés y de mucha importancia para nuestra nación y temas que se pueden mejorar. Y Dios quiera que esto llegue a los oídos de aquellas personas que tienen la oportunidad de poder ejercer esas normativas que vayan en pro de la mejora y el discernimiento de esta problemática como el hacinamiento carcelario en Panamá. Así que no habiendo nada más que agregar por lo pronto, le damos a todos las gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.